Para muchos murió el último nacionalista en América Latina. Para otros murió el último revolucionario. ¿Cómo llegó al poder y cómo forjó esa resistencia en Cuba de casi 6 décadas? De la revolución al ocaso. Así fue Fidel Castro. Darnos por vencidos, renunciar a la revolución, renunciar al socialismo, rendirnos. Nació en Cuba, donde su padre, un inmigrante español, le dio una buena educación en un colegio jesuita primero, en la Universidad de La Habana después. Antes de recibirse de abogado, Fidel Alejandro Castro Ruz ya mostraba interés por la política. Fue elegido delegado de la facultad, pero apenas entrada la década del 50, el joven cuya familia vivía de una plantación azucarera ya tenía grandes planes para su país. En esa Cuba dominada por el dictador Fulgencio Batista, Castro encabezó un alzamiento armado junto a otros 100 hombres. Pero las cosas no salieron como las había planeado, y Castro fue enjuiciado en un proceso en que él mismo asumió su defensa. Antes de ser condenado a 15 años de prisión, pronunció la frase que ahora, tras su muerte, se resignifica: condénenme, la historia me absolverá. La presión popular llevó al régimen a otorgarle una amnistía y en 2 años dejó la cárcel. Fue cuando clandestinamente fundó el movimiento 26 de julio y partió hacia México, donde conoció a la otra mitad de la revolución cubana, el Che Guevara. En 1956, Fidel, su hermano Raúl y Ernesto Guevara partieron de México hacia Cuba, a bordo del yate Granma, con un único fin: iniciar la lucha armada contra Batista en las montañas de la Sierra Maestra. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho. Desembarcar de noche por esta costa. No abundan estas playas. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. Fue el último gran nacionalista de América Latina, un animal político con una inteligencia clave para la supervivencia de Cuba durante sus casi 50 años de permanencia en el poder, pese a los embargos y al aislamiento, cuyos efectos devastadores apenas se compensaron por el acercamiento a la Unión Soviética. Los cubanos que apoyaron a Fidel Castro en Sierra Maestra no eran marxistas, él tampoco lo era. Eran nacionalistas y querían sacarse de encima un régimen como el de Batista, que era un PLL de Washington. Y sobre ese nacionalismo se montó Castro. Y yo creo que el último gran legado de Castro, que era un estadista con una larga visión, era que no daba más, el esquema no daba más. Porque Cuba se sostuvo durante muchas décadas por el financiamiento soviético. Cuando terminó el financiamiento soviético, empezó con el financiamiento de Chávez. Cuando terminó el de Chávez, se sentó a hablar con Estados Unidos. Ese fue el gran legado, como diciendo, bueno, hay que regresar, la Guerra Fría se terminó, nuestro mensaje jurásico no va más, vamos a arreglar con Estados Unidos y con América Latina un regreso al sistema interamericano lo más autónomo y soberano posible. 2 años después de que Fidel Castro asumiera el poder en Cuba como primer ministro, la CIA ya planeaba derrocarlo. Pero las fuerzas revolucionarias cubanas impidieron la invasión de Bahía Cochinos e hicieron fracasar aquel intento conocido también como la Batalla de Playa Girón. Siempre con su uniforme verde militar, más aún para pisar suelo enemigo, como él consideraba a los Estados Unidos. No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz
en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. La Organización de Estados Americanos lo acusó de torturas, detenciones arbitrarias, procesos con fines propagandísticos y ejecuciones extrajudiciales. Más de 2 millones de cubanos se exiliaron y los que quedaron en la isla se dividen entre quienes aún lo vivan y quienes esperaban su cadáver. Él es el que tuvo más éxito militar y político, porque era un enorme político, pero, digamos, la semilla que sembró nunca fructificó, ni en El Salvador, ni en Nicaragua, ni en Chile, ni en Bolivia. Todo ese mensaje de la lucha armada no funcionó, no anduvo. El líder de la Revolución Cubana sobrevivió a 9 presidentes estadounidenses. Sobrevivió también a cientos de planes de asesinato. Incontables las veces que se lo dio por muerto. Desde 2008 no era presidente, pero en Cuba y fuera de ella se sentía como si Fidel Castro nunca hubiera dejado el poder. ¿Un revolucionario o un dictador? Depende de quién escriba la historia, o tal vez las dos cosas. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre